10.000 muertos, 10.000 almas masacradas y un río de sangre seca bajo el sol abrasador del Sertão. Aquello no fue simplemente una batalla, fue la declaración visceral de un nuevo gobierno contra su propia gente. En el vasto, indomable corazón de Brasil, la promesa de la República se escribió con el fuego de la artillería. El nacimiento de Brasil como república en 1889 había sido un cambio de élites, no una revolución popular. Los viejos terratenientes y los militares ahora controlaban la política, buscando desesperadamente proyectar una imagen de civilización y orden hacia Europa. Pero en el Sertão, el Brasil real, solo existía la miseria. Las distancias eran abrumadoras y la geografía implacable. Los políticos de la costa, obsesionados con imitar a París, ignoraban la miseria de millones de campesinos olvidados que vivían bajo el yugo de sequías eternas y de una injusticia social profunda y brutal. La República prometía la ley, pero el Sertão solo conocía el hambre y el abandono. Este era un territorio donde la fe y la desesperación se fusionaban en una mezcla explosiva, lista para encenderse con la chispa adecuada. Y esa chispa no llegó en forma de manifiesto político o de ejército rebelde organizado. Llegó de la mano de un profeta descalzo que prometía un paraíso terrenal. Su nombre era Antônio Vicente Mendes Maciel, pero todos lo conocían bajo un título que infundía tanto temor como devoción. Antônio Conselheiro, el consejero. Era un hombre que había perdido todo y que había encontrado una nueva vida peregrinando por las tierras secas, predicando contra la ambición y el vicio de los poderosos. El consejero no era un intelectual ni un general, sino un carpintero fallido, transformado en líder carismático por la pura fuerza de su fervor religioso y la necesidad de la gente. Caminaba sin rumbo, vestía harapos y hablaba un portugués arcaico, pero sus palabras prometían alivio a los parias del Sertão y castigo a la nueva república. Para las masas empobrecidas, la república era el anticristo. No solo había abolido la esclavitud, lo cual perturbó el orden económico, sino que había introducido el matrimonio civil, el registro laico y los impuestos nuevos. Para estos campesinos, que solo entendían la fe tradicional, la república era percibida como el demonio modernista. Antônio Conselheiro se convirtió en el faro de esta resistencia espiritual. Él denunciaba los impuestos injustos y profetizaba el fin de los tiempos para el año de 1900. Lo que comenzó como una peregrinación errante se transformó rápidamente en una migración masiva impulsada por la desesperación. Miles de familias hambrientas lo seguían. Corría el año de 1893 cuando el consejero, cansado de moverse sin parar, eligió un lugar para establecerse definitivamente. Eligió un antiguo rancho abandonado en el estado de Bahía, cerca de la confluencia de varios riachuelos secos. Aquel lugar se llamaba Canudos, un nombre que pronto resonaría con terror en la capital. Canudos no fue fundado como un fuerte militar, sino como un refugio de la fe. Era una comunidad igualitaria, una especie de socialismo cristiano primitivo donde la propiedad era compartida y el trabajo era colectivo. Para aquellos que nunca habían tenido nada más que miseria, Canudos era el paraíso en la tierra y el único lugar seguro. La población de Canudos creció a una velocidad aterradora para las autoridades de la costa. En menos de 2 años, el pueblo pasó de ser un puñado de chozas a albergar a más de 25.000 personas. Se convirtió en el segundo asentamiento más grande de Bahía, rivalizando peligrosamente con la capital regional. Este crecimiento exponencial no pasó desapercibido para nadie en el poder. Los latifundistas y terratenientes locales, acostumbrados a tener mano de obra barata y sin derechos, vieron cómo sus peones y esclavos liberados huían en masa hacia la promesa de Conselheiro. Su poder económico se desvanecía en el desierto. El miedo se apoderó de las élites.
No era solo la pérdida de trabajadores, era la amenaza ideológica. Si Conselheiro podía crear una sociedad paralela que funcionaba sin impuestos republicanos y sin la autoridad de la Iglesia oficial, toda la estructura de poder en Brasil estaba en peligro de colapsar en cualquier momento. Inmediatamente, la prensa costera comenzó una campaña de desprestigio brutal e incesante. Los periódicos de Río de Janeiro pintaron a Canudos no como un refugio de pobres, sino como una guarida de criminales, forajidos y fanáticos peligrosos, listos para derrocar la recién establecida república. Necesitaban un enemigo palpable. La paranoia monárquica era el arma favorita de los políticos. A pesar de que la monarquía había caído fácilmente, el espectro de su retorno era usado para justificar cualquier represión. Conselheiro, que solo predicaba miseria, fue transformado por la propaganda en el abanderado secreto del depuesto emperador Pedro II. Esta propaganda era esencial para escalar el conflicto. Para que el gobierno central de Río de Janeiro pudiera justificar una acción militar masiva, necesitaba transformar a los campesinos hambrientos en terroristas políticos. El conflicto dejó de ser sobre la pobreza y se convirtió en una guerra santa y política por la supervivencia misma de la nación. La primera escaramuza, sin embargo, fue humillante. Las autoridades de Juazeiro enviaron a 100 hombres de la policía estatal para resolver una absurda disputa por un envío de madera. La pelea por unas tablas se convirtió, de la noche a la mañana, en la excusa oficial y pública para el inicio de la guerra. Los soldados de la policía estaban mal entrenados, peor equipados y completamente aterrorizados por el creciente mito de los seguidores de Conselheiro. Cuando llegaron a las afueras de Canudos, se encontraron con un muro de campesinos dispuestos a morir por su comunidad, armados únicamente con machetes y piedras viejas. La batalla inicial fue un desastre total para la policía. A pesar de su superioridad formal en armamento, fueron emboscados y dispersados por la furia inesperada y la desesperación de los jagunzos, los guerreros campesinos. Los hombres de la República huyeron en pánico, dejando atrás sus fusiles y municiones, un botín invaluable para los parias de Conselheiro. Esta primera victoria fue un catalizador. Confirmó la fe de los habitantes de Canudos en la protección divina del consejero y simultáneamente encendió las alarmas en el gobierno federal. El presidente Prudente de Moraes no podía permitir que un puñado de fanáticos avergonzara al nuevo régimen frente a la opinión pública internacional. La humillación exigía una respuesta desproporcionada. El gobierno ordenó el envío de una nueva expedición, esta vez con un contingente reforzado de 250 hombres del ejército regular. La misión era clara y simple: restaurar el orden, capturar a Conselheiro y arrasar por completo con Canudos. Este segundo contingente, comandado por el mayor Febronio de Brito, estaba compuesto por soldados profesionales que despreciaban a la población rural. Estaban convencidos de que su entrenamiento y su disciplina militar bastarían para pulverizar a los campesinos desorganizados en pocas horas de combate. Fue un error de cálculo fatal y trágico. Cuando Febronio de Brito se acercó a Canudos, la comunidad ya se había preparado para la guerra. Los campesinos, ahora mejor armados con los fusiles capturados a la policía, utilizaban su profundo conocimiento del terreno árido a su favor. Habían cavado trincheras y habían construido una defensa formidablemente improvisada. El ataque se llevó a cabo el día 24 de noviembre de 1894. En lugar de un enfrentamiento abierto, los soldados se encontraron atrapados en una guerra de guerrillas salvaje e implacable. Los jagunzos luchaban con una ferocidad suicida, impulsados por la creencia de que estaban luchando por el cielo mismo. La desesperación de los campesinos superó la disciplina de los militares. Febronio de Brito fue incapaz de controlar a sus tropas, que rápidamente entraron en pánico ante la intensidad de la defensa.
En medio de un caos terrible, las líneas del ejército se rompieron y los soldados volvieron a huir, dejando un rastro de más armamento abandonado. Las repercusiones de esta segunda derrota fueron sísmicas. En Río de Janeiro, la capital federal, la prensa y la oposición política acusaron al gobierno de ineptitud total e incluso de complicidad con los supuestos monárquicos. El simple problema de orden público se había transformado en una crisis nacional de grandes proporciones. El mito de Canudos creció de manera incontrolable. Se decía que los jagunzos eran invulnerables a las balas y que su líder, Conselheiro, poseía poderes mágicos otorgados por el diablo. Esta leyenda aumentó la moral de los campesinos y desmoralizó profundamente a los soldados que debían enfrentarlos a toda costa. El gobierno no tenía otra opción que escalar la respuesta de forma masiva. Se organizó la tercera expedición bajo el mando del coronel Antônio Moreira César, un militar conocido por su brutalidad y su eficiencia despiadada en la represión de la rebelión federalista en el sur de Brasil. El mensaje era de aniquilación absoluta. Moreira César era la encarnación de la arrogancia republicana. Él prometió personalmente al presidente que Canudos sería reducido a cenizas en cuestión de días. Partió de la costa con 1.300 soldados, artillería pesada y la convicción absoluta de que esta vez no habría resistencia significativa por parte de la chusma. El coronel despreciaba la guerra de guerrillas. Su plan era simple: un asalto frontal y brutal que aplastaría la moral de los rebeldes de inmediato. Su enfoque era demasiado confiado, totalmente ajeno a las realidades del terreno y a la dedicación fanática de los defensores de la comunidad de Canudos. Llegó a Canudos en febrero de 1897, avanzando con una columna que creía invencible. Moreira César ordenó el ataque inmediato y sin reconocimiento previo, empujando a sus hombres a través de un laberinto de chozas de adobe y defensas naturales que los campesinos conocían como la palma de su mano. El choque fue una carnicería. Los jagunzos de Conselheiro no se retiraron ni un centímetro. Aprovecharon cada casa, cada duna de arena y cada trinchera como una fortaleza, disparando desde posiciones ocultas con precisión desesperada. Los soldados, entrenados para batallas campales, estaban completamente desorientados y expuestos. Moreira César fue alcanzado por una bala en el bajo vientre durante el primer día del asalto, cayendo gravemente herido mientras intentaba reagrupar a sus tropas en pánico. Su lugarteniente tomó el mando y ante el asalto implacable de los jagunzos no tuvo otra opción que ordenar una retirada desordenada y humillante. La tercera expedición fue la derrota más catastrófica y vergonzosa para el ejército brasileño desde su independencia. El coronel Moreira César murió pocas horas después y su ejército dejó atrás 70% de sus hombres, armas pesadas, mapas y la reputación de la República destrozada en el polvo de Bahía. La noticia de la masacre del coronel Moreira César conmocionó a Brasil hasta sus cimientos. La derrota no era solo un fracaso militar, era la confirmación de que Canudos se había convertido en un tumor maligno que amenazaba con metastatizar y destruir la joven república desde dentro. La histeria se desató de golpe en la costa. El gobierno federal, sintiéndose acorralado y humillado, se vio forzado a declarar formalmente que Canudos era una conspiración monárquica internacional financiada por poderes extranjeros. Esta exageración era necesaria para justificar la movilización militar sin precedentes que estaban a punto de realizar a toda costa. La República necesitaba una victoria, no solo para salvar su prestigio, sino para garantizar su propia supervivencia. El presidente prudente de Moraes sabía que otra derrota provocaría un golpe de estado militar y el fin de su gobierno, quizás incluso el fin de la República, tal como había sido concebida. En el Sertão, mientras tanto, la victoria había fortalecido a Canudos más allá de lo imaginable.
Su arsenal ahora incluía ametralladoras, cañones Krupp de artillería y miles de fusiles, todos capturados a los ejércitos derrotados. Habían dejado de ser campesinos. Eran ahora un ejército bien pertrechado y fanáticamente motivado. Antonio Conselheiro, el profeta, ahora se erigía no solo como un líder espiritual, sino como el comandante supremo de una insurrección armada. Él, sin embargo, nunca se vio a sí mismo como un líder político o militar. Él simplemente creía que Dios le había encomendado proteger a su rebaño de las fuerzas republicanas del mal. Pero a pesar de las victorias, la vida dentro de Canudos era brutalmente dura y difícil. El aislamiento total significaba escasez constante de alimentos, medicinas y la amenaza de las enfermedades. Cada victoria solo servía para postergar la inminente y apocalíptica confrontación final que todos sabían que vendría pronto. El gobierno preparó entonces la cuarta y definitiva expedición. Esta vez, la magnitud fue abrumadora e incuestionable. Reunieron 9.000 hombres, un cuarto de todo el ejército brasileño, bajo el mando del general Arthur Oscar de Andrade Guimarães. Era un ejército masivo, destinado a no dejar nada en su camino. Esta fuerza no estaba compuesta por policías o por jóvenes reclutas. Eran veteranos de guerra con experiencia en combate, bien entrenados, y lo más importante, estaban furiosos por la humillación que sus compañeros habían sufrido en las 3 expediciones anteriores. Su objetivo era la venganza total. El general Arthur Oscar adoptó una estrategia de cerco y estrangulamiento. A diferencia de sus predecesores, él no buscó un asalto frontal precipitado. La idea era rodear por completo el asentamiento, cortar todas las rutas de suministro y someter a la comunidad mediante el constante bombardeo de artillería pesada y moderna. A finales de junio de 1897, las tropas federales iniciaron el asedio. El bombardeo de Canudos fue incesante, transformando las chozas de adobe en nubes de polvo y escombros. Para la gente de Canudos era el fin del mundo, tal como lo había predicho su líder, el consejero. El asedio duró casi 4 meses, un testimonio increíble de la resistencia humana. Los campesinos, a pesar del hambre y las enfermedades, luchaban casa por casa, utilizando las ruinas como protección. Cada metro de tierra de Canudos se pagó con la vida de un soldado federal, lo cual hacía la victoria inmensamente costosa. Dentro del cerco, la situación era de caos absoluto y desesperación total. Las mujeres y los niños se unieron a la defensa, lanzando piedras y aceite hirviendo cuando las municiones escasearon. El hambre era el enemigo más implacable y la enfermedad diezmaba a la población mucho más rápido que las propias balas enemigas. A pesar de las pérdidas, el gobierno no mostraba piedad. Había una orden estricta de no tomar prisioneros. Canudos debía ser borrado de la existencia y su población aniquilada para que sirviera como un ejemplo terrible y permanente para cualquiera que osara desafiar la autoridad republicana en el futuro. Las bajas federales eran altas, pero eran reemplazadas sin cesar. El sertão se había convertido en un sumidero de vidas, dinero y municiones. La opinión pública en el sur estaba cada vez más inquieta y los rumores de desorden civil en la capital forzaron al gobierno a exigir una conclusión rápida y violenta al asedio en curso. El punto de inflexión llegó en el mes de septiembre de 1897. En medio del implacable asedio, la salud de Antonio Conselheiro, el eje espiritual de la resistencia, se deterioró catastróficamente. El profeta había estado enfermo por algún tiempo, debilitado por las privaciones y la angustia de ver a su pueblo morir. La noticia de su muerte, ocurrida el día 22 de septiembre, fue un golpe devastador e irreparable para la moral de los defensores de Canudos. Los líderes militares de la comunidad, sin embargo,
mantuvieron la muerte en secreto para evitar la deserción masiva, sabiendo que el fin llegaría inmediatamente sin él a la cabeza. Pero la ausencia de Conselheiro era palpable. Su presencia en la lucha era la única razón para la resistencia casi milagrosa de los campesinos. Su muerte marcó el inicio de la fase final y más brutal del conflicto. La desesperación se transformó en un sacrificio final sin esperar salvación terrenal. La ofensiva federal se intensificó al máximo tras recibir refuerzos y municiones frescas. El general Arthur Oscar de Andrade Guimarães decidió reducir el cerco metro a metro, utilizando el cañón de repetición, una nueva arma devastadora que disparaba proyectiles incendiarios y explosivos con una cadencia nunca antes vista. En los últimos días de septiembre, los soldados federales lograron penetrar el corazón del poblado, luchando por los escombros de la iglesia y la última plaza de resistencia. La masacre fue total. No era una batalla, era una ejecución sistemática de todo lo que se movía, incluidos los heridos en el suelo. Los jagunzos restantes, sabiendo que no recibirían piedad, lucharon hasta el último hombre con una bravura que aterrorizó incluso a sus enemigos. Cientos de ellos se negaron a rendirse, eligiendo morir luchando antes que caer en manos de los republicanos que habían catalogado como el anticristo en la tierra. La caída oficial de Canudos ocurrió el día 5 de octubre de 1897. El último núcleo de resistencia, un grupo de 400 hombres armados, mujeres y niños, fue rodeado por completo. La rendición no estaba en las órdenes de nadie. Se esperaba la aniquilación total de los rebeldes. El general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, buscando una prueba definitiva de la victoria, ordenó que los restos del consejero fueran desenterrados. Su cadáver fue profanado y su cabeza separada del cuerpo. La macabra reliquia sería transportada a Salvador como prueba irrefutable de la victoria del ejército. La cabeza de Antonio Conselheiro fue exhibida públicamente en la capital de Bahía, estudiada por médicos y científicos que buscaban encontrar en su anatomía alguna marca de locura o degeneración que pudiera explicar su liderazgo mesiánico. Esta era la ciencia al servicio de la propaganda republicana de la época. La victoria federal fue completa, pero su costo humano, moral y económico fue inmenso y duradero. Cerca de 15.000 personas murieron en Canudos. La vasta mayoría de ellos eran civiles y defensores. El ejército brasileño perdió miles de hombres. Su moral estaba por los suelos y su presupuesto militar agotado. El final de Canudos no trajo paz inmediata a la República, sino una intensificación de la crisis política. En la capital, el gobierno, aunque victorioso en el campo de batalla, enfrentaba una revuelta interna dentro de sus propias filas militares, liderada por oficiales que se oponían al presidente Prudente de Moraes. El conflicto de Canudos había expuesto las profundas grietas sociales y políticas que atravesaban Brasil. No se trataba de una conspiración monárquica, era el grito desesperado de un sertão abandonado por el nuevo orden, un grito que la República había sofocado con sangre y fuego, sin ningún remordimiento visible. La brutalidad de la represión militar solo sirvió para crear un mártir y un mito duradero en el sertão. Los sobrevivientes dispersaron las historias de Conselheiro, manteniendo viva la llama de la resistencia contra el gobierno de la costa, al que veían como un opresor extranjero y sin alma en el poder. La promesa de orden y progreso de la República se había cumplido con la aniquilación. Canudos fue borrado del mapa, sus casas quemadas y sus habitantes enterrados en fosas comunes. Pero la memoria de la masacre y el eco de la injusticia social perdurarían mucho más que cualquier cañonazo oficial. La masacre de Canudos fue un punto de inflexión brutal en la historia de Brasil. Sirvió como una lección macabra sobre el precio que el nuevo régimen estaba dispuesto a pagar para imponer su visión de progreso a una población rural que se negaba a aceptarla. La República
Había ganado la guerra, pero había perdido el alma. El conflicto tuvo consecuencias directas e inmediatas en la esfera política de la capital. La tensión generada por las humillaciones militares y el costo de la expedición final alimentó una conspiración militar dentro de las filas que buscaba derrocar al presidente Prudente de Moraes, acusado de debilidad y corrupción. El día 4 de noviembre de 1897, a solo un mes de la caída de Canudos, un suboficial llamado Marcelino Obispo disparó contra el presidente en un intento de asesinato, mientras éste regresaba de una ceremonia militar. La bala falló a Moraes, pero mató a su ministro de guerra, un evento que intensificó el caos. Este intento de golpe demostró que la violencia que el gobierno había desatado en el Sertão había regresado para atormentar a los propios arquitectos del poder. La República estaba enferma, consumida por las luchas internas y por la contradicción de querer ser moderna mientras masacraba a sus propios ciudadanos sin piedad. Mientras la clase política se devoraba a sí misma en Río de Janeiro, la figura del escritor Euclides da Cunha emergió del polvo y la tragedia. Da Cunha había sido un ingeniero militar que cubrió la expedición de Canudos como corresponsal de guerra, y lo que vio allí transformó por completo su visión de Brasil. Euclides da Cunha no era un campesino ni un profeta. Era un intelectual positivista, un defensor inicial de la República y de la modernidad. Llegó a Canudos esperando encontrar bárbaros y monárquicos, pero lo que descubrió fue una comunidad de desesperados luchando por la dignidad y por la supervivencia. El contraste entre la imagen propagandística del gobierno y la realidad visceral que presenció en el Sertão lo traumatizó y lo llevó a escribir su obra maestra, Os Sertões, Los Sertones. Este libro, publicado en 1902, se convertiría en la acusación más potente contra la República. Da Cunha describió la guerra no como un enfrentamiento entre la civilización y la barbarie, sino como la lucha brutal de una élite costera ignorante contra la resistencia heroica y trágica del hombre del Sertão, un producto único y adaptado a un entorno físico y social implacable y hostil. El libro reveló la verdad incómoda. Los campesinos de Conselheiro no eran monárquicos. Ellos eran, simplemente, víctimas de la injusticia social y de un clima que no ofrecía tregua. Da Cunha humanizó a los jagunços, pintándolos como guerreros valientes atrapados entre el desierto y un gobierno asesino y arrogante. La publicación de Los Sertones obligó a Brasil a confrontar su propia identidad fragmentada. Reveló que el país no era el reflejo de Europa que los políticos querían mostrar, sino una amalgama violenta de modernidad y de tradiciones, un lugar donde el progreso era una fachada para la opresión cruel. El legado de Canudos se convirtió así en un fantasma moral que perseguiría a la política brasileña durante el siglo XX. La masacre demostró que la fundación de la República se había basado en la exclusión violenta de la vasta mayoría de la población pobre del país, especialmente la que vivía en el campo. Pero la tragedia de Canudos no fue un evento aislado. Fue un preludio violento para una serie de conflictos similares que estallarían en las décadas siguientes, confirmando la brutalidad con la que el poder central defendería sus intereses contra cualquier forma de resistencia rural o popular. La Guerra del Contestado, otra revuelta mesiánica ocurrida 20 años después en el sur de Brasil, repitió el patrón de Canudos con una ferocidad similar. De nuevo, el gobierno central utilizó el poder del ejército para aplastar a los campesinos que se levantaban bajo el liderazgo de un profeta. La modernización de Brasil fue un proceso sangriento y desigual. Mientras las ciudades crecían y miraban hacia el futuro, el interior rural se hundía cada vez más en la miseria y en la desesperación, creando un polvorín social que solo necesitaba de una figura carismática para explotar sin remedio. La sombra de Antônio Conselheiro, el profeta que desafió a un ejército con la fe de los desposeídos, se extendió por el Sertão. Su recuerdo era una advertencia.
El poder republicano era absoluto y su respuesta a la disidencia, letal y despiadada. La justicia no vivía en las secas tierras del interior. La figura de Antonio Conselheiro se cimentó como un símbolo de la resistencia eterna contra la opresión del Estado, pero su legado fue doblemente complejo. Para el gobierno y la élite, siguió siendo la encarnación de la barbarie y el fanatismo que debía ser erradicado sin piedad de la faz de la tierra. Para el campesino, sin embargo, Conselheiro era más que un líder, era un santo popular. Un hombre que se había atrevido a prometer la justicia divina, donde la justicia terrenal había fallado por completo. Su martirio confirmó la creencia de que la República era una fuerza del mal que operaba bajo el disfraz de la modernidad. Canudos reveló la verdad fundamental sobre la República Vieja, el período de 1889 a 1930. Era un sistema oligárquico, dominado por los grandes hacendados, que utilizaba el federalismo solo para mantener su poder regional, sin ninguna injerencia del gobierno central. La estructura social del sertão, basada en el coronelismo, donde los líderes locales, los coroneles, ejercían una autoridad feudal y brutal sobre sus peones, se mantuvo intacta. La República no liberó a los pobres. Simplemente les cambió el nombre del opresor, manteniendo la misma dinámica de explotación y de poder absoluto. El gobierno necesitaba crear un mito de victoria absoluta y de moralidad incuestionable para justificar la carnicería. La narrativa oficial insistió en que Canudos había sido el gran peligro monárquico, eliminando la necesidad de examinar la raíz del problema, la pobreza estructural y la miseria crónica. La prensa, controlada por las élites, se aseguró de que el heroísmo de los soldados federales se magnificara, mientras que el sufrimiento y la valentía de los jagunzos se borraban de la historia oficial. Se trataba de una amnesia histórica impuesta desde el poder de la República. Pero la memoria del desastre permaneció viva a través de la tradición oral, contada de generación en generación en las noches secas del sertão. Los cantadores y poetas populares, los repentistas, mantuvieron la historia viva, transformando los hechos en una epopeya trágica de fe y de resistencia sin límites. El terreno donde estuvo Canudos fue inundado artificialmente décadas después, bajo la construcción de una represa moderna que, irónicamente, supuestamente traería el progreso a la región. El sitio original de la masacre fue sepultado bajo el agua para siempre, un intento final y definitivo de borrar la evidencia del crimen. La decisión de inundar el lugar fue interpretada por muchos como un acto simbólico de censura estatal, asegurando que nadie pudiera regresar al sitio sagrado del martirio. El agua cubrió las ruinas y los huesos, pero no logró acallar el eco de la masacre entre la gente de la zona. Para la élite intelectual, los sertones de Euclides da Cunha se convirtió en una especie de Biblia nacional. El libro era un espejo que mostraba la fealdad de un país dividido, forzando a los brasileños a dejar de mirarse únicamente al espejo europeo y a reconocer la realidad brutal de su propio interior. El impacto de Canudos trascendió las fronteras de Brasil. Se convirtió en un estudio de caso sobre la colisión violenta entre la modernidad y la tradición, y sobre cómo los estados, obsesionados con la uniformidad, reaccionan con extrema violencia contra las comunidades que eligen vivir bajo reglas propias. La lección más oscura de Canudos es que la República, para establecer su orden, estaba dispuesta a destruir cualquier cosa que se interpusiera, incluyendo a 25,000 de sus propios ciudadanos pobres. La violencia era una herramienta legítima para el proyecto de construcción nacional, y esto no había cambiado. El gobierno logró aplastar la rebelión física, pero no pudo destruir el espíritu de resistencia que había engendrado. Canudos fue el trauma fundacional que demostró que el precio del progreso en Brasil se pagaría inevitablemente con la sangre de los desfavorecidos y de los olvidados por el sistema.
La masacre dejó cicatrices permanentes en la relación entre el Estado brasileño y sus regiones más pobres. El gobierno aprendió que el miedo y la fuerza bruta eran métodos más efectivos para mantener el control que cualquier intento sincero de reforma social o de justicia económica. El terror impuesto en Canudos no fue un fin en sí mismo, fue el medio para asegurar la estabilidad del poder oligárquico en la República Vieja. Al eliminar a Conselheiro, el gobierno no solo aplacó una revuelta, sino que consolidó el derecho de los coroneles locales a mantener sus feudos sin interferencia alguna del gobierno central. La República Vieja se caracterizó por esta alianza implícita. Los gobiernos estatales se aseguraban la votación fraudulenta para el presidente en Río de Janeiro. Y a cambio, el gobierno central cerraba los ojos ante las atrocidades y la tiranía que los terratenientes ejercían sobre sus siervos en el campo. Canudos fue una anomalía porque desafió ambos poderes, el poder central, con su insubordinación militar, y el poder local de los coroneles, al robarles su mano de obra. Por eso, la respuesta fue la aniquilación total, un mensaje de terror coordinado a todos los niveles de gobierno y de poder. La economía del sertão, dependiente de la explotación de la mano de obra semiesclava, no podía permitir la existencia de una comunidad libre y autosuficiente como la que había fundado Conselheiro. La supervivencia de Canudos habría significado un precedente peligroso para todos los sistemas de opresión. El mito de la monarquía fue convenientemente enterrado junto a los restos de Conselheiro. Pero la verdadera amenaza que había representado Canudos no era política, era un desafío radical a la desigualdad de la propiedad de la tierra, el problema endémico que sigue afectando a Brasil hasta el día de hoy. La República nunca abordó la cuestión agraria. La tierra permaneció concentrada en manos de unos pocos y la promesa de un acceso más justo a los recursos nunca se cumplió. Canudos, en su corta existencia, fue un experimento de reforma agraria de facto, un modelo de vida comunal condenado a la destrucción. El ejército brasileño, a pesar de la victoria, salió de Canudos con profundas cicatrices morales y una renovada arrogancia. La masacre había demostrado que el ejército era la única institución capaz de imponer la voluntad del Estado, fortaleciendo el intervencionismo militar en la vida política del país. Oficiales jóvenes que participaron en la campaña, como Siqueira Campos o Euclides da Cunha mismo, llevarían consigo el trauma de Canudos, influenciando sus posteriores carreras y su visión del papel de las Fuerzas Armadas en la construcción de la nación y en la represión interna. El recuerdo de Canudos se volvió una herramienta de manipulación. Cada vez que surgía una protesta social significativa, ya fuera en el campo o en las ciudades, el gobierno utilizaba la amenaza de una represión al estilo Canudos para infundir miedo y disolver la protesta antes de que creciera. La historia de Canudos se convirtió en un arquetipo, el de la guerra santa, del Estado contra el fanatismo del pueblo. Este patrón se utilizó para deslegitimar cualquier movimiento de protesta que tuviera raíces religiosas o populares, clasificándolo automáticamente como antimoderno y peligroso para el orden social. Décadas después, la Guerra Fría proporcionaría nuevos pretextos. El comunismo reemplazaría al monarquismo como la amenaza extranjera utilizada para justificar la represión de los movimientos sociales, pero la táctica central, la de aniquilar a la disidencia en nombre del progreso, siguió siendo la misma. La desaparición de Canudos sirvió para cimentar la idea de un Brasil dual. Por un lado, un país moderno, urbano y relativamente democrático en la costa. Por el otro, un interior rural, abandonado, semifeudal y reprimido brutalmente cada vez que intentaba cambiar su destino por sí mismo. Euclides da Cunha, el hombre que documentó el horror, murió poco después, víctima de una tragedia personal en un duelo por honor. Su muerte prematura agregó una capa de fatalidad a la historia de Canudos,
como si el trauma del Sertão hubiera devorado también al mensajero de la verdad. El destino final de los prisioneros de guerra de Canudos, aquellos pocos que fueron capturados vivos al final del asedio, es un capítulo oscuro y casi olvidado. La mayoría fue ejecutada sumariamente o enviada a trabajos forzados en condiciones inhumanas, desapareciendo por completo del registro histórico oficial. El silencio que siguió a la masacre de Canudos fue ensordecedor. La República había demostrado su poder absoluto y su falta total de remordimiento, enterrando no solo a miles de personas, sino también la posibilidad de un diálogo nacional sobre la profunda desigualdad que definía al país. Sin embargo, a pesar del borrado físico, la historia de Canudos resurgió una y otra vez en la cultura brasileña. El conflicto se convirtió en un tema recurrente en la literatura, el cine y la música, cada generación intentando descifrar el significado de aquella carnicería fundacional y trágica. El autor Mário Vargas Llosa, en su aclamada novela La guerra del fin del mundo, reinterpretó el drama de Canudos para una audiencia global, resaltando la dimensión épica de la resistencia y la ceguera ideológica del gobierno republicano, llevando el trauma brasileño al escenario mundial. La comunidad de Canudos, aunque borrada, pasó a simbolizar la resistencia indomable del pueblo brasileño contra la injusticia. Los seguidores de Conselheiro, los jagunços, dejaron de ser vistos como fanáticos y se convirtieron en figuras románticas de la lucha por la supervivencia en un entorno hostil y sin piedad. La sombra de Canudos nos recuerda hoy que la historia de la República Brasileña no es una narrativa lineal de progreso democrático, sino una historia de violencia constante y represión brutal de la diferencia social. Los derechos civiles y la justicia tardaron décadas en llegar a las regiones olvidadas. El Sertão, la tierra seca que devoró a 4 expediciones militares, sigue siendo un lugar de pobreza extrema, aunque las sequías son ahora mitigadas por la tecnología moderna. Pero la desigualdad en la propiedad de la tierra y la ausencia de oportunidades económicas persisten como un fantasma de la República Vieja. La lección de Antônio Conselheiro permanece. En un país donde las instituciones fallan a los más pobres, la esperanza y la resistencia a menudo deben vestirse con el manto de la fe o la ideología radical para poder sobrevivir y para darle un sentido a la miseria diaria que los persigue sin cesar. La República ganó la guerra en 1897, pero perdió la legitimidad moral que había intentado construir sobre las ruinas del imperio. La fundación de Brasil como nación moderna quedó manchada para siempre por la sangre de 25.000 campesinos masacrados en el desierto. Canudos fue una herida que nunca cerró, un trauma nacional que expuso la fragilidad de la modernidad impuesta por la fuerza. Es la prueba de que el orden sin justicia no es más que una forma organizada y brutal de la tiranía ejercida por los poderosos sobre los débiles. El destino del profeta descalzo y de sus seguidores sigue siendo un espejo oscuro para Brasil, reflejando la eterna lucha entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada más que su fe y su desesperación. Y en el silencio del Sertão aún se escucha el eco de los cañonazos y la furia de los jagunços.